Un saludo muy especial para todos los televidentes, para todas las personas que se conectan a esta transmisión en vivo, a este Valora Live que estamos realizando el día de hoy. Soy Sergio David González. Durante los próximos minutos vamos a hablar de un tema muy importante que de seguro es de gran relevancia, no solo para las personas del común, sino también para todos los empresarios en Colombia y sobre todo si tienen un comercio internacional, por supuesto que este tema les va a favorecer bastante. Vamos a hablar sobre el fortalecimiento del dólar a nivel global y su alta volatilidad y los efectos que tiene en Colombia. Este espacio es auspiciado por Bancoldex y tenemos un grupo de analistas y expertos muy importantes que nos van a dar a conocer su punto de vista sobre lo que ha pasado con el dólar en Colombia. Hoy nos va a estar acompañando el doctor Mauricio Villamizar, quien es el codirector del Banco de la República. También estará con nosotros Andrés Macaya, quien es el gerente general del SED ICAP. Y también va a estar con nosotros Gabriela Santos, quien es la Global Market Strategic de JP Morgan, quien desde los Estados Unidos se conectará en este live. Por supuesto, desde Bancoldex va a estar con nosotros Javier Díaz Fajardo, quien es el presidente de Bancoldex. Vamos a hacer, ya los ven ustedes ahí en pantalla, a nuestros invitados, un saludo muy especial para ustedes. Gracias por asistir a este espacio de aquí de Valora Analytic. Muy bien, vamos a hacer un contexto general de qué es lo que está pasando en el mundo para poder abarcar el tema que vamos a tratar el día de hoy sobre la alta volatilidad del dólar y lo que está pasando con esta divisa, no solo en Colombia, sino en el mundo. Es que lo que podemos decir es que el avance de la inflación a nivel global y el ciclo alcista de las tasas de los principales bancos centrales del mundo, por supuesto, entre otros factores, han elevado significativamente la aversión al riesgo de los mercados internacionales. Esto ha generado un fortalecimiento del dólar en su papel como activo refugio. Este es un dato muy destacado. El índice DXY, usado comúnmente para medir esta fortaleza, alcanzó 114,77 puntos este año. Este es el registro más alto desde el año 2002. En consecuencia, las monedas del mundo han atravesado por periodos de depreciación y volatilidad. Sin embargo, el impacto por grupos económicos ha sido divergente. Las monedas de economías avanzadas y que suelen beneficiarse por los movimientos flight to quality registran una depreciación promedio mayor a las economías más representativas de América Latina, en toda nuestra región. Un evento explicado por los buenos precios de materias primas internacionales que han favorecido los flujos de inversión en la región. Señores, un gusto que estén aquí con nosotros en este Facebook Live que estamos realizando a través de Valora Analytic, a las personas que se conectan a través de Facebook, de YouTube y de LinkedIn. Doctor Javier Díaz, un gusto saludarlo. Buenos días, Sergio. Buenos días, Mauricio, para Andrés, para Gabriela, para todos. Realmente es para Bancoldex un honor estar participando y propiciando esta conversación sobre tasa de cambio, sobre mercado cambiario. Y lo que queremos es contribuir desde Bancoldex como Banco de Desarrollo Empresarial un poco a que haya un mayor conocimiento y más profundo sobre cómo funciona el mercado cambiario colombiano. Porque creo que todos vemos qué pasa con la tasa de cambio, pero creo que lo que no vemos todos es cuál es la estructura que está detrás de eso, cuál es el contexto internacional, cuál es la visión del Banco Central, que es el organismo encargado de la política cambiaria. Entonces, para nosotros es un gusto y repito, un gran honor tener invitados como ustedes, la moderación tuya, Sergio, para que podamos contribuir a la pedagogía sobre el mercado cambiario y que el país se informe un poquito más sobre cómo es que funcionan estos instrumentos y cómo está el andamiaje y cómo se ven también algunas perspectivas con respecto al mercado cambiario. Así que gracias y también muy bienvenidos todos. Muy bien, codirector Mauricio Villamizar, un gusto saludarlo. Bienvenido a Valora Live. Muchas gracias, Sergio. Muy contento de estar acá con ustedes. Muy bien. Y doctor Andrés Macaya, un gusto. Lo mismo, muchas gracias por esta invitación, doctor Javier. Muy contentos, doctor Mauricio y doctor Sergio. Como ustedes ven, lo que tenemos aquí es
un panel de primera para poder hablar de un tema tan importante como es el dólar y su volatilidad. Falta que se conecte más adelante Gabriela Santos de JP Morgan, que lo hará en el transcurso de este live de Valora Analytic, que se encuentra desde los Estados Unidos. Entremos en materia. Codirector Villamizar, quiero iniciar con usted porque usted hace parte del Banco de la República, que es el ente más importante en este caso, hablando de tasa de cambio y por eso de política cambiaria. ¿Cuáles son los riesgos de una volatilidad alta de la tasa de cambio en Colombia? Sí, Sergio, no, gracias. De pronto antes de contestar la pregunta, empiezo argumentando que hay factores de pronto muy distintos en el corto y en el largo plazo que gobiernan el comportamiento de la tasa de cambio. En el corto plazo, por ejemplo, la tasa de cambio primordialmente se rige por un arbitraje financiero, lo que en la jerga económica se denomina como las paridades cubiertas o descubiertas de tasas de interés. Y ese es el horizonte, digamos, de corto plazo que quisiera hacer un énfasis, y donde los factores determinantes son la tasa de interés externa, como la de la Reserva Federal, la tasa de interés interna, como la del banco, o la que maneja el Banco de la República, y un componente de riesgos que integran en particular el riesgo cambiario y el riesgo país. Entonces, si me permite, Sergio y mis compañeros, quisiera de pronto decir algo muy breve acerca de cada uno de estos factores. Entonces, digamos, en primer lugar, yo diría que el efecto más grande viene de la política monetaria externa, o sea, la de la Fed o la del Banco Central Europeo, porque no solamente afecta la rentabilidad relativa de la divisa, o sea, no solamente opera por el canal de tasas, sino que también afecta al componente de riesgo cambiario, reduciendo el apetito de riesgo de inversionistas extranjeros. Y esta es una de las razones por las cuales muchos países emergentes, sobre todo, suben tasas más de lo que sube Estados Unidos. Y para dar un ejemplo, desde el año pasado, cuando los países iniciaron sus ciclos alcistas, la Fed ha subido su tasa en cerca de 400 puntos básicos, Brasil en cerca de 1.200, Chile en cerca de 1.100 y Colombia en 925. Entonces, mucho más que el doble que el ajuste de Estados Unidos. Y también en magnitudes mucho más grandes que lo sucedido en el 2013 durante el famoso taper tantrum. El riesgo cambiario, por su parte, es donde normalmente opera el canal de portafolio, que estoy seguro que Andrés les hablará bastante sobre esto, y donde su valoración por el mercado es supremamente sensible a choques internacionales. Y choques, por supuesto, hemos tenido de sobras, empezando por la pandemia, luego una sobrereacción a políticas muy expansionistas fiscales y monetarias por parte de la Fed, y luego una cantidad de disrupciones en las cadenas globales de suministro. Todos nos acordamos obviamente del problema de los fletes, los microprocesadores, los vuelos represados, etc. Y luego la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, en conclusión, todos estos riesgos ahuyentan el flujo de capitales a los emergentes, acompañado de una apreciación fuerte del dólar. Pero Colombia, sin embargo, no le fue tan mal en flujos entrantes de capital, y en parte por una mejora de sus términos de intercambio, que benefició a Colombia más que a sus pares comerciales, y también por un rebalanceo positivo a principios de año en índices globales como los de GBI de JP Morgan. Gabriela nos podrá dar testimonio sobre esto, que mueven inversiones muy grandes cada año, casi del valor del PIB de Colombia. Entonces, muchos emergentes como Brasil, Sudáfrica y Colombia, entre otros, aumentaron su participación en el índice en detrimento de la participación de Rusia y países que geográficamente están cercanos al conflicto. Entonces, ahora pasando al riesgo país, una debilidad que tiene Colombia más que sus pares es el de tener un déficit de cuenta corriente al mismo tiempo de tener un déficit fiscal, o sea, déficits gemelos en niveles muy altos y sostenidos. Y puede que esto no sea nuevo ni para Colombia ni para la región, pero lo que sí es nuevo es, por un lado, un ajuste menor de Colombia en su déficit fiscal post-pandemia, y también el de no poder lograr una balanza comercial positiva, ni siquiera con términos de intercambio y tasas de cambios históricamente altos. Entonces, en este sentido, no hemos podido revertir el balance comercial negativo desde el 2014, cuando colapsaron los precios del petróleo. Ahora, por supuesto que incide el hecho de que el año pasado Colombia haya perdido el grado de inversión por dos agentes calificadoras de riesgo y que haya habido volatilidades e incertidumbre por las elecciones de este año. Todo esto entra dentro de un paquete denominado Premium de Riesgo País, y intuitivamente se interpreta como la compensación requerida por no residentes para atraer capitales o por residentes para no sacar capitales, y que por supuesto se refleja en la tasa de cambio.
Ahora, un determinante del riesgo país tiene que ver con la financiación de la cuenta corriente, donde el mejor escenario, como sucedió este año, es un financiamiento vía inversión extranjera directa. Yo diría que es la mejor opción, en parte porque el inversionista asume el riesgo país y el cambiario. En un segundo lugar estaría los flujos de portafolio, donde el inversionista comparte el riesgo país en el mercado de deuda pública. Un tercer escenario sería endeudarnos en moneda extranjera, probablemente a tasas altas y en un entorno de liquidez apretado. Y el peor escenario, si todos los anteriores fallan, es que los desequilibrios externos se ajusten por medio de tasa de cambio. Y pues en este campo hay una amplia literatura de las famosas caídas súbitas o sudden stops en América Latina, como para tener una idea de sus impactos. Entonces, para juntar ambos canales, y con esto termino, el de tasas y el de portafolio, menciono el siguiente ejemplo que probablemente estamos viviendo por estos días. Uno pensaría que los datos de inflación de Estados Unidos están moviendo las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal. Estas expectativas están atadas al crecimiento mundial. Ante expectativas, por ejemplo, de menor crecimiento de Estados Unidos y por ende del mundo, algunos commodities como el petróleo bajan de precio. Y al bajar de precio, países como Colombia, cuyas exportaciones e ingresos fiscales dependen del petróleo, se vuelven más vulnerables. Y esta vulnerabilidad en un ambiente de menor apetito de riesgo país y un menor riesgo y volatilidad se refleja en un menor valor de la moneda. Con esto de pronto terminaría esta intervención. Gracias, Sergio. Perfecto, doctor Villamizar. En realidad, los ejemplos que ha puesto aterrizan muy bien el tema que estamos tratando el día de hoy. Javier, quiero preguntarle desde Bancoldex el tema de los empresarios, porque frente a esta volatilidad del dólar, por supuesto, ellos han sido uno de los más perjudicados, no solo las personas de a pie cuando compran insumos, sino centrémonos en los empresarios que son los que generan la productividad del país. Con el panorama actual, ¿qué le han dicho los empresarios frente a esta gran volatilidad que ha tenido la divisa norteamericana? Gracias, Sergio, y también gracias, Mauricio, por esa gran introducción de esos temas y esas palancas macro que mueven el tema de la tasa de cambio. Para responder la pregunta desde el punto de vista de los empresarios, y ni más faltaba que desde un banco pretendamos llevar la vocería de los empresarios, pero sí hablamos con los empresarios. Entonces voy a hacer dos comentarios principales sobre cómo la volatilidad sobre la tasa de cambio pues tiene influencia en el devenir de las empresas. Entonces, primer comentario. Aquí en Bancoldex, desde hace más de un año, le apuntamos a que uno de nuestros productos estrellas es y tiene que ser el leasing. Nosotros aquí hacemos leasing directo. El leasing tiene muchas ventajas. Primero, pues por razones obvias, tiene un activo que es la garantía del banco, en este caso Bancoldex financiando directamente a la empresa que necesita maquinaria y equipo. Otra gran ventaja, el leasing tiene unos plazos amplísimos, que normalmente van desde 5 años, inclusive hasta 12 o más años. Tiene unas tasas competitivas, normalmente no son tasas subsidiadas, pero son tasas competitivas. Y pues lógicamente para un banco de desarrollo empresarial como nosotros, proveerle financiación a empresarios que lo que necesitan es maquinaria, bien sea en procesos de reconversión industrial o no, pero se necesitan las máquinas. Entonces, el leasing es casi que el instrumento más importante que pueda tener un banco de desarrollo para ayudar a una política de industrialización o de inversión de un país. Y le hemos apostado durísimo al leasing. Inclusive tenemos, y aquí también lo comparto para quienes puede que no lo sepan, el producto de nosotros, leasing, es digital. Aquí, si ustedes entran por favor a la página de Bancoldex, pueden encontrar leasing digital y cualquier empresario puede decirnos, tengo mi maquinaria, por favor, financiación. Entonces, empezamos el año 2022, inclusive finalizando 2021, con grandes expectativas para mayor colocación y apoyo a los empresarios vía leasing. ¿Qué pasa? Que las máquinas, pues por razones que uno sabe, se producen fuera de Colombia. Entonces, las máquinas hay que importarlas. Y la importación de una máquina, cuando el dólar bordea los 5,000 pesos por dólar y las tasas de interés se han encarecido 1,000 puntos básicos, pues hicieron que el apetito por el leasing casi que se fuera al piso. Y es obvio, ¿quién importa una maquinaria en un contexto complejo de esa índole? Todo esto es para decir que para los empresarios que importan maquinaria, y maquinaria que, repito, se utiliza para producción de bienes y servicios y para mayor industrialización y para mayor inversión, pues ha tenido un golpe muy duro.
Entonces, esto es un ejemplo de cómo lo que pasa a nivel macro tiene una incidencia directa en lo que le pueda pasar a las empresas. Y estamos hablando de todo tipo de empresas. Estamos hablando de empresas pequeñas, medianas, grandes, que de alguna manera pues han visto que la volatilidad o la depreciación en la tasa de cambio pues ha llevado a escenarios más complejos. Como todo en la vida, eso cambiará y cambiará para bien. Ya estamos viendo que a 2023 probablemente el panorama se estabilizará un poco más. El Banco de la República puede que empiece a suavizar, digamos, las alzas en la tasa de intervención, inclusive puede que empiecen a bajar. Entonces, ha sido un 2022 duro para los empresarios en lo que tiene que ver con importación de maquinaria y financiación de largo plazo. Y el segundo comentario tiene que ver con lo que uno habla con los empresarios y lo que le manifiestan. Hace poco, hace por ahí un mes, visitamos en el Valle una empresa grande, y grande me refiero a que puede tener ingresos de $1 billón al año, exporta a más de 50 países, y le decíamos, venga, una tasa de cambio depreciada, pareciera que para un exportador como ustedes, pues es muy buena. Y el señor nos decía con mucha sencillez, decía, pues pareciera que sí, pero no tanto, porque también lo que importamos entonces se encarece mucho, y él decía, mira, al final necesitamos estabilidad. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes mensajes que uno recibe de los empresarios. Los empresarios, a menos que sean excesivamente sofisticados y tengan mesas de trading, pues no están apostándole a una subida o una bajada del dólar. Los empresarios están apostándole a tener estabilidad y tener seguridad para que su negocio crezca. Y eso también me parece que es interesante compartirlo, porque a veces uno piensa, como dice la lógica popular, uy, se depreció el peso, entonces vuelan las exportaciones. No, no necesariamente. Los empresarios quieren es tener seguridad, y tal vez más adelante me refiero a un producto Bancomext que también vamos a sacar en ese sentido, que se llama coberturas cambiarias, pero por ahora tal vez limito mi intervención a esto. Bueno, tienen ayudas muy interesantes para los empresarios en este punto, además porque ese tipo de herramientas sí que ayudan bastante para que las empresas puedan continuar, y más cuando tienen una relación comercial internacional. Usted ha dicho algo muy importante, doctor Javier, y es lo que el Banco de la República pueda entrar a suavizar la situación desde su política monetaria. Más adelante quiero hacerle una pregunta directa al codirector Villamizar. Por ahora quiero preguntarle a Andrés Macaya de Seda ICAP, porque ustedes en definitiva tienen un rol muy fundamental en el mercado, muy importante, y sobre todo en el desarrollo del mercado cambiario, pero a la vez muchos no conocen esta labor. Andrés, le propongo si nos explica un poco el rol que tiene Seda ICAP y la importancia para el mercado cambiario en nuestro país. Sí, efectivamente, Sergio, y gracias por esa pregunta, porque realmente nosotros hemos sido un poco de bajo perfil en el mercado de capitales, y muchas de las personas que nos pueden estar acompañando el día de hoy de golpe no son familiares con el rol que nosotros desempeñamos en el mercado, y por eso permítame, yo le explico muy rápidamente para que todo el mundo lo tenga claro. Seda ICAP hoy en día es una compañía 50% la Bolsa de Valores de Colombia, 50% Thule Privon ICAP. Creo que aquí todos más o menos conocemos el rol que hace la Bolsa de Valores de Colombia en los mercados locales, pero este socio internacional nuestro, Thule Privon ICAP, es el interdealer broker más grande del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que es la compañía líder en la negociación en los mercados OTC. Tiene presencia en más de 70 ciudades a nivel mundial y más de 30 países. Entonces, es experto en la negociación en los mercados OTC a través de unas personas que se llaman brokers, que dinamizan los mercados y facilitan la negociación de dichos mercados. Ahora bien, ¿cómo se traduce todo esto en nuestro mercado local? El mercado local está compuesto, por un lado, la Bolsa de Valores de Colombia, manejando sus mercados organizados, el mercado de acciones, el mercado de derivados estandarizados y el mercado de renta fija. Pero por fuera de ese mundo de la Bolsa de Valores de Colombia existe un mundo gigantesco, que es todo el mercado OTC y principalmente el mercado de divisas. Y ahí es donde Seda ICAP ejerce un rol sumamente importante en los mercados. Y los voy a explicar basándome o explicando cada uno de ellos de una manera muy breve. Primero, el mercado de contado, el mercado spot, que es lo que estamos hablando del día de hoy, de dónde nace la TRM, el mercado o los movimientos del dólar en línea.
Esto se produce gracias a la participación de los intermediarios cambiarios, que son entidades autorizadas por la Superintendencia Financiera y por el Banco de la República para operar en el mercado mayorista colombiano. Aquí encontramos bancos, comisionistas de bolsa, compañías de financiamiento comercial. En total son aproximadamente 27 entidades. Entonces, la negociación de ellos, la compra y venta de divisas de ellos en el día en línea se va dando a través de un sistema, y ese sistema se llama el sistema CETEFEX, que probablemente todo el sector financiero lo ha oído nombrar, probablemente los empresarios y las empresas del sector real no, pero a través de dicho sistema es que se va negociando el dólar en Colombia en línea y se va produciendo esa tasa que todos hoy en día nos preocupamos si va para arriba o va para abajo, es gracias a la negociación de los intermediarios cambiarios. Pero nosotros a través del sistema CETEFEX no solamente negociamos o registramos todas las operaciones del mercado de contado, sino que hemos logrado algo gigantesco y que creo que somos uno de los únicos países que lo ha logrado. Y es que en un mismo sistema se consolide toda la información del mercado de divisas colombiano. ¿Y a qué me refiero? Que la negociación entre los intermediarios cambiarios, entre ellos mismos, que es el mercado mayorista, y el sector real o el sector corporativo, se registran finalmente en este sistema consolidando toda la información de divisas del mercado colombiano. Y esto trae unas bondades gigantescas para los mercados, no solamente por eficiencias operativas, sino que en línea se le va mostrando la información a los entes de control, a lo que es el Banco de la República, la Superintendencia Financiera, el autorregulador del mercado de valores. Y con esta información en línea, ellos monitorean el mercado y tratan de que el mercado tenga las mejores prácticas en cuanto a funcionamiento del mismo. Y están monitoreando que todo se haga bajo los más altos estándares de calidad. Por otro lado, nosotros a través de dicho sistema estamos conectados con los proveedores de precios. Gracias a esa conexión con los proveedores de precios, pues ellos pueden valorar los diferentes portafolios y los bancos pueden tener dichas valoraciones, si quisieran, casi en línea de sus portafolios. Adicionalmente, como somos la fuente oficial del dólar en Colombia, pues nosotros también transmitimos dicha información a los vendors, a lo que es Bloomberg, Reuters, CMA, para el acceso a la información del dólar en línea y para que todo el mundo, importadores, exportadores y aquellas empresas interesadas en los movimientos del dólar, conozcan en dónde va el dólar y cuáles son sus movimientos. Y finalmente, y no menos importante, estamos conectados en línea con la Cámara de Riesgo Central de Contraparte. La Cámara de Riesgo Central de Contraparte recoge en línea todas las operaciones que hacen los intermediarios cambiarios de divisas para su compensación y liquidación, eliminando los riesgos bilaterales del mercado. Entonces, con todo esto, lo que te quiero decir es que nosotros hemos creado a través de nuestra infraestructura como un ecosistema donde todo el mundo tiene acceso en línea a información y todo el mundo está monitoreando lo que está pasando, y ese realmente es nuestro rol en el mercado OTC. Perfecto, Andrés. Gracias por esa intervención y además de explicarnos en qué consiste todo el trabajo que hace SED ICAP, que es muy destacado. Además, que también es consultado por Valor Analytics y que lo vamos a conocer a todos los suscriptores, a todos los usuarios en las redes y en nuestra plataforma, porque yo creo que nunca se había tenido tanto interés del dólar en Colombia, tanto de expertos, empresarios y personas de a pie, como lo que estamos viviendo en este momento, cuando el dólar ha llegado a máximos históricos, casi a los 5.100 pesos, aunque en las últimas semanas se haya disminuido, pero sigue las perspectivas de un crecimiento adicional. Ya vemos en pantalla a Gabriela Santos, quien es la Global Market Strategic de JP Morgan. Gabriela, un gusto poderla saludar, qué bueno que se conecte a este Valora Live que estamos realizando con el auspicio de Bancoldex para conocer su punto de vista sobre tanta volatilidad. Qué gusto que esté aquí con nosotros. ¿Desde qué ciudad se encuentra en Estados Unidos? Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí en Nueva York. Un frío horrible.
No, debe ser. Ya entró el invierno y las noticias que tenemos sobre las nevadas son bien fuertes. Así que abrigo y le recomiendo un café colombiano para que pueda tener ese fin de año con calientico. Lo voy a buscar Gabriela, después. usted es la persona experta. Eso, usted es la persona experta en JP Morgan para hablar sobre todo este tema de tasa de cambio y sobre todo en la inversión en los países emergentes. Quiero preguntarle, esta menor depreciación registrada por las economías emergentes que las monedas de economías desarrolladas, ¿ha sido un factor decisivo a la hora de invertir? ¿Cómo lo analiza usted? Sí, hemos visto este año mucha presión de divisas contra el dólar, ¿no? Mucha depreciación de monedas contra el dólar, causado en gran parte por el diferencial de tasas, que se quedó mucho más interesante en Estados Unidos, pero también por una aversión a riesgo causada por miedos sobre una recesión a nivel global. Pero hemos visto algunas excepciones de este tema de depreciación de monedas versus el dólar, algunos se encontrando en Latinoamérica. Por ejemplo, hemos visto mucho fortalecimiento del real en Brasil y también del peso mexicano. Entonces, hemos visto algunas excepciones al tema. Y eso son inversionistas buscando dos cosas en estos países específicamente. Uno es un diferencial de tasas más interesante. Tenemos tasas reales positivas en Brasil y México con sus bancos centrales que estaban ya mucho más agresivos en aumentar sus tasas ya a más de año. Y segundo, exposición a commodities, ¿no? A materias primas, que han aumentado muchísimo este año, especialmente después del comienzo de la guerra en Ucrania y principalmente ahí beneficiando Brasil. Entonces, dos excepciones, pero en general hemos visto depreciación de monedas versus el dólar a nivel global, incluyendo emergentes y desarrollados. Bien, así como nos decía que está haciendo frío en Nueva York, así mismo se está enfriando la economía en el mundo por todo eso que usted nos acaba de explicar. Esta ralentización global del crecimiento esperada para el próximo año, donde en Colombia por lo menos va a estar cercano a un crecimiento del 0% para el otro año y muchos países también van a sentir eso. Esto suma, resta a la situación de la tasa de cambio. ¿Cómo nos puede explicar eso, Gabriela? Sí, mencionamos eso como un segundo factor importante por la depreciación de monedas versus el dólar. Especialmente impulsionó el movimiento de monedas empezando en la mitad del año, cuando se empezó a ver una desaceleración de indicadores globales. Por ejemplo, nosotros y otros inversionistas miramos muchísimo la encuesta de los PMIs, que salen todos los meses para todos los países. Es una manera adelantada de saber cómo está el ritmo económico. Y hemos visto caídas muy fuertes de esta encuesta, cayendo 5 puntos en los últimos meses desde sus máximas, indicando entonces una fuerte desaceleración económica a nivel global. Hace sentido, ¿no? Con una inflación muy elevada, con un ciclo de alza de tasas agresivo, con incertidumbre, que haya, ¿no? Una desaceleración económica. Para los mercados, claro, se adelantan aún más y empezamos a ya ver mucha discusión sobre qué puede pasar en 2023, si esa desaceleración se puede tornar en una recesión en economías importantes. Y ya es, ¿no?, un escenario base que se torne una recesión en la eurozona y en el Reino Unido, ya empezando aquí en el invierno en Europa, dada su conexión con la guerra en Ucrania y el shock que eso está causando para sus precios de electricidad. Pero más y más también los inversionistas están poniendo más probabilidad de una recesión también en Estados Unidos. Hay más para la mitad de 2023, segunda mitad de 2023. Entonces, eso lleva, ¿no?, una cierta aversión a riesgo, una búsqueda de refugio que acaba siendo en activos estadounidenses, o sea, más demanda por dólares versus otras monedas, especialmente
las de países de más alta beta, como países emergentes, especialmente a donde no hay otros beneficios como tasas reales positivas o exposición a algún tema de inversión, como mencionamos ser la excepción en Brasil y México. Así es, Gabriela. Habla sobre la aversión al riesgo. Yo creo que ahí es donde nos podemos centrar en este momento. Aquí en este live de Valora Analytics también está con nosotros Andrés Villamizar, quien es codirector del Banco de la República. Y esta pregunta se la quiero formular a usted, Gabriela, y también al codirector Villamizar. En este tema de aversión al riesgo, donde sabemos que todo el escenario es un poco hostil económicamente, ¿qué oportunidades se puede presentar para Colombia en este aspecto? Su respuesta, Gabriela, y de inmediato el doctor Villamizar. Bueno, creo que en momentos de aversión a riesgo es muy clave, ¿no? Tener una buena historia a contar para atraer el capital de inversionistas, especialmente los extranjeros. Y eso no solo por aversión a riesgo, pero también por ahora tenemos un ambiente a donde el efectivo no nos está dando más 0% en países desarrollados. Entonces hay más competición por el capital extranjero. Entonces es muy clave tener una buena historia para contar, por ejemplo, de mejor resultado económico que otros países o de tener una buena dirección de reformas económicas o mejoras en el ámbito fiscal o un diferencial de tasas interesante. Entonces es más competición por capital cuando hay más aversión a riesgo y cuando hay tasas reales positivas en otros países desarrollados. Entonces, muy clave para países como Colombia y otros países emergentes, ¿no? Enfocarse en tener una buena historia para atraer este capital de aquí adelante. Doctor Villamizar. Sí, gracias, Sergio. Yo estoy bastante de acuerdo con Gabriela. Yo creo que en momentos, digamos, de alta aversión al riesgo que en general se causan, digamos, a medida en que Estados Unidos y economías avanzadas aumentan tasas y las inversiones están buscando seguridades o el famoso flight to safety. Digamos que ahí hay un componente bastante grande que va a afectar a todas las economías emergentes y en ese aspecto pues es muy poco lo que uno puede llegar a hacer para frenar ese tipo de aversiones o de flujos. Lo que sí puede hacer un país emergente como Colombia es mirar cómo se posiciona diferencialmente a sus pares. Y en ese sentido, yo creo que los inversionistas que siguen invirtiendo en países emergentes, también aprovechándose obviamente de tasas muy altas que compensan ese riesgo, son cosas como sostenibilidad fiscal, sostenibilidad de política monetaria también. Por supuesto, ahí hablamos, o por lo menos tuve la oportunidad de decir algunas palabras sobre la cuenta corriente. Y también va a afectar, por supuesto, en el mediano y largo plazo factores como el crecimiento económico y diferenciales de la inflación. Entonces, yo creo que hay un componente más idiosincrático donde podemos diferenciarnos de otros pares. En algún momento, por ejemplo, sí había una desventaja frente, por lo menos entre Brasil y Colombia. Creo que ya hoy en día ya se ha calmado un poco ese temor por Colombia, pero en última son políticas sostenibles, fiscales, monetarias y sobre todo de largo plazo. Definitivamente aquí lo que estamos viendo es cómo, lo decía Gabriela, cómo contamos mejor la historia para poder atraer esa inversión. En definitiva, los países están en venta todos los días para poder atraer esa inversión extranjera directa. Doctor Javier, desde Bancoldex, ¿usted cómo analiza esto? Vemos la postura del doctor Villamizar desde el Banco de la República y también de Gabriela Santos desde JP Morgan, que los indicadores macroeconómicos son los que dan la posibilidad de poder invertir en el país. ¿Cómo lo ven los empresarios? Usted que ha podido hablar con ellos, ¿ellos ven este riesgo cambiario como un punto muy fuerte a la hora de generar la productividad de sus empresas? Tal vez me refiero a lo que ya mencionaba hace un rato, y es que para los empresarios y para los mercados financieros la palabra clave es confianza. Si hay confianza, los mercados se apaciguan y funcionan bien, y lo mismo le pasa a los empresarios. Si los empresarios sienten que están en un ambiente donde pueden continuar con sus planes de inversión,
Entonces eso crea un círculo virtuoso y creo que es la palabra mágica para todos estos efectos, es confianza. Tal vez me refiero en esta oportunidad de mis comentarios como a 2 o 3 apoyos que en Bancoldex estamos también adelantando. Lo primero es que tenemos un portafolio de líneas de crédito, tanto en pesos como en dólares. Una de nuestras líneas en pesos es subsidiada, se llama Internacionalización para la Productividad, y nosotros creemos que es un portafolio que podemos y debemos ampliar. Entonces estamos trabajando acá en retomar un poco esa senda de apoyo al comercio exterior, y me parece que eso es interesante porque Bancoldex nació como un Exim Bank. En el camino nos transformamos más en un banco de desarrollo empresarial y de apoyo directo a todo el empresariado, y ahora estamos reevaluando un poco si nuestro portafolio de apoyo al comercio exterior es suficiente, y creo que vamos a tener cosas interesantes ahí. Lo otro que quería comentar también en esa línea es que no puedo dar demasiados detalles, pero yo creo que comenzando el 2023 vamos a otorgar desde Bancoldex, desde nuestra tesorería, coberturas cambiarias para pequeñas y medianas empresas. Eso no estamos inventándonos la rueda. Las coberturas cambiarias existen, se negocian en el mercado todos los días. Inclusive la bolsa de valores tiene derivados que cubren riesgo cambiario. Pero tal vez lo que el mercado no tiene es un servicio especializado y digital para pequeña empresa. Entonces, creo que un banco de desarrollo como nosotros cumple su labor, entre otras, cuando ofrece este tipo de productos, y repito, va a ser un producto digital. Un pequeño empresario, un mediano empresario quiere hacer una cobertura de entre 3 y 270 días para tasa de cambio y la puede hacer con nosotros. No es que haga la operación de cambio con nosotros, es la cobertura la que nosotros le damos. Entonces, repito, comenzando el 2023, vamos a estar al aire con coberturas cambiarias para pequeños y medianos empresarios. Y lo último, que más que un comentario, es una pregunta para Andrés Macaya. Yo me quedé desactualizado en que el mercado colombiano negociaba más o menos $1.000 millones al día. Yo creo que esa cifra ha aumentado, y creo que la volatilidad en ese sentido puede que no haya sido buena para los empresarios y para los mercados, pero sí ha sido buena para el negocio de Andrés. Entonces quería saber, Andrés, si también cuando tú intervengas nos puedes contar un poco en qué nivel de negociación está el mercado, digamos, estandarizado en Colombia y también en otros sectores. Sí, claro, mira, la evolución del mercado ha sido muy grande. La verdad, el mercado OTC ha tenido una evolución gigantesca. Probablemente empecemos con los agentes del mercado. En el 2008 probablemente estábamos hablando de 40 intermediarios cambiarios participando en el mercado. Hoy en día tenemos 27. ¿Por qué? Porque han habido varias fusiones, adquisiciones, liquidaciones de algunas empresas, pero lo que sí les puedo decir hoy en día es que el mercado es mucho más robusto. Las entidades que están hoy en día en el mercado son más eficientes, tienen unos patrimonios más grandes. Para contestarle a Javier su pregunta y un poquito para entender el tamaño de los mercados, y voy a hacer un comparativo con la Bolsa de Valores de Colombia. Todos oímos hablar del mercado de acciones todos los días, que el mercado de acciones sube también, que baja, pero el mercado de acciones es un mercado que negocia diariamente $25 millones diarios o $27 millones diarios. El mercado de contado, el mercado de spot, hace 15 años, Javier, estábamos hablando de aproximadamente $800 millones diarios, $900 millones diarios. Hoy en día estamos hablando de $1.200 millones diarios. Entonces uno lo ve en dólares, que probablemente no ha crecido mucho, pues han pasado 15 años, pero tenemos menos participantes. Y si lo miramos en pesos, con esa devaluación que hemos tenido de hace 15 años, hablando de $1 a 2.000, y hoy en día $1 casi de 5.000 pesos, pues los tamaños en pesos sí han sido gigantescos, el crecimiento que hemos tenido. Pero en dólares el crecimiento realmente son $1.200 millones. En el mercado de forwards, que es un mercado importantísimo en los mercados OTC, probablemente hace 15 años estábamos hablando de 400, 500 millones diarios, y lo que hablábamos con Mauricio, si contamos lo que hace el sector corporativo y el sector intercambiario, podemos estar hablando de $3.000 millones diarios de negociación en forwards. El mercado de swaps, que es otro mercado, swaps IBR, es un mercado que se creó hace 10 años. Es un mercado que viene en crecimiento constante, es un mercado que probablemente hoy en día estamos hablando de $800 millones diarios.
El mercado de opciones, ese lo empezamos también hace como 2 años a operarlo más activamente y estamos hablando de aproximadamente $25 millones diarios de negociación. Entonces aquí simplemente lo que quiero dar el mensaje es que nosotros a través de nuestra infraestructura de ZICAP y con nuestro socio estratégico de afuera, pues estamos todo el tiempo fomentando la negociación de estos derivados no estandarizados a través de estas personas que les comentaba que son los brokers, que son los grandes dinamizadores de los mercados. Y estamos constantemente mirando qué productos podemos traer del mercado internacional al mercado local para darle más dinamismo a dichos mercados. Perfecto, Andrés, en definitiva, traer nuevos productos, eso le genera confianza. Gabriela, la última pregunta para usted, porque entiendo que tiene una agenda apretada durante esta mañana y ya nos tiene que abandonar un poco. La palabra confianza, como lo dice el doctor Javier, una confianza se puede permanecer en medio de tanta volatilidad de los mercados para el 2023. Su mensaje final de cómo ve Colombia para el 2023 con tantas fluctuaciones de las monedas internacionales y con todo esto que estamos viendo en panorama internacional. Bueno, creo que el principio de 2023 puede seguir siendo un periodo de volatilidad para monedas y para activos en general, mientras que los inversionistas siguen lidiando con incertidumbres acerca de inflación, de tasas en países desarrollados y de esta cuestión de recesión. Pero la verdad es que creemos que en el segundo trimestre, la segunda mitad del año, podemos tener más calma regresando a los mercados a nivel global. Eso porque los mercados se adelantan y eventualmente ya van a tener menos incertidumbre sobre estas variables y los inversionistas van a buscar un poco más de oportunidad en riesgo otra vez. Entonces, imaginamos un primer trimestre del año con fortalecimiento del dólar versus varias monedas otra vez, seguido por un periodo de más calma en las monedas y posiblemente apreciación de algunas monedas en países a donde otra vez tenemos una buena historia para contar, donde los inversionistas tienen confianza de que hay responsabilidad fiscal, potencial de crecimiento económico en el futuro y hay tendencias importantes de inversión que valen la pena tomar el riesgo en emergentes. Entonces, hay oportunidad para Colombia y otros países, especialmente más adelante del año, si hay esta historia más positiva a lo largo del año. Muy bien, Gabriela, gracias. Gracias a ustedes. Un feliz resto de tarde para usted en Nueva York. Gracias. Muy bien, es Gabriela Santos de JP Morgan que nos acompañaba en este Valora Live patrocinado por Bancoldex, donde estamos hablando sobre el fortalecimiento del dólar a nivel global, su alta volatilidad y los efectos en Colombia. Codirector Villamizar, ya lo ve lo que dice Gabriela. Ven una tasa de cambio que se puede seguir fortaleciendo durante el primer semestre del próximo año. Desde el Banco de la República, y esto se ha analizado bastante, y quisiera conocer su respuesta. ¿Intervención por parte del emisor es el momento para hacerlo? Sí, gracias, Sergio. Sí, de pronto, quizás de forma breve, empiezo enumerando algunas ventajas y desventajas de tener un régimen de tasa de cambio flexible y el de tener una tasa o una volatilidad de tasa de cambio muy alta. ¿Listo? Dentro de las ventajas menciono 3. La primera es la de poder suavizar o absorber el impacto de choques internos y externos. Es decir, que los impactos se den más por la vía de precios que por la vía de cantidades. En ese sentido, el tipo de cambio acomoda y refleja los precios relativos de la economía y sirve entonces también como un termómetro de cómo estamos y de cómo nos están viendo. La segunda razón es evitar la vinculación del famoso trilema monetario, es decir, entre mayor autonomía monetaria, que es necesaria en un régimen de inflación objetivo, y entre mayor movilidad de capitales, menor el control posible sobre la tasa de cambio. O sea, dicho de otra forma, uno tiene que sacrificar ciertos grados de manejo cambiario
para lograr mayor autonomía monetaria y permitir que entren libremente capitales al país. Y tercero, porque la volatilidad cambiaria, por un lado, promueve mercados de cobertura. Y a diferencia de la primera década de los 2000, donde el mercado de forwards, esto, como lo dijo Andrés, era prácticamente inexistente, hoy en día este mercado triplica el mercado del spot. Por otro lado, la volatilidad cambiaria castiga también posiciones especulativas y hace que muchos agentes de mercado, tanto importadores como exportadores, valoren en mayor medida los riesgos cambiarios con la posibilidad de cubrirse. Pero déjenme menciono 3 desventajas de tener una volatilidad. Por un lado, si bien hace que le cueste más a los que ya invirtieron en Colombia sacar sus inversiones, ¿cierto? Porque probablemente los test valdrán menos y luego les entregarán menos dólares por cada peso. Lo que también hace es que ahuyente nuevos inversionistas. Y un escenario crítico es el de comprometer la participación de no residentes en la base inversionista del mercado de deuda. Y como incluso nosotros decimos en un trabajo que tengo con el actual ministro, tanto nos costó graduarnos del pecado original para tener que volver a pecar. Y acá, por supuesto, el pecado original se refiere a no poder emitir deuda en moneda local, cosa que muchos países emergentes solo pudieron hacer a partir de los años 90. Por otro lado, los mercados están estrechamente conectados. Entonces, si colapsa el mercado cambiario, esto seguro tendrá un fuerte impacto sobre el mercado de deuda pública y viceversa, y a su vez afectará al mercado monetario. Y finalmente, el acceso a coberturas cambiarias para ciertos hogares y firmas, en especial las más vulnerables, es costoso y tienden a tener desventajas en la negociación de precios pactados con intermediarios cambiarios. Y por eso aplaudo la noticia que nos da hoy Javier de poder, de que Bancoldes establezca estas coberturas cambiarias para pequeñas y medianas empresas. Entonces esto me lleva a mí personalmente, sin comprometer obviamente a la junta directiva del banco, a pensar que teóricamente hay razones suficientes, no necesarias sino suficientes, tanto para intervenir como para no intervenir en el mercado cambiario. Las razones suficientes para intervenir son cuando hay un deterioro significativo en las medidas de liquidez de los mercados, en especial las de spot y forward, pero también en las de otros mercados en conjunto. Y esto sucedió, por ejemplo, en los inicios de la pandemia. Y en términos prácticos, si bien nos ha preocupado algunas de estas medidas en el mercado de deuda, aunque más en el mes de octubre, hoy vemos un mercado operando con suficiente liquidez, aunque con gran volatilidad, o sea, llegando a veces a colores naranja, pero no a rojo. Razones suficientes para no intervenir es cuando la volatilidad cambiaria es generada por nuestras propias vulnerabilidades, que es muy distinto a un mundo donde estemos alejados de nuestros fundamentales. Y en estos casos, donde los fundamentales son muy volátiles, no hay reservas internacionales suficientes que logren frenar las fuerzas del mercado, ya que además estas fuerzas, en general, vienen con una tendencia marcada de depreciaciones o apreciaciones de la moneda. Entonces, conclusión, la intervención cambiaria seguirá siendo parte de nuestras herramientas de emergencia, no de primera instancia, y las circunstancias actuales no son de emergencia. Por supuesto, esto puede cambiar en cualquier momento, Sergio. Sí, claro, total, pero su explicación sabe que aterriza bastante en la situación y de pronto, como usted lo dice, sin comprometer a la junta directiva del banco, pero nos deja un alivio de cómo lo están viendo y las posibilidades que hay para poder intervenir dependiendo lo que se esté viendo en este momento. Y decía usted, las coberturas cambiarias son un instrumento muy importante para los empresarios y por eso, Javier, quiero preguntarle, usted que ha tenido la conversación directamente con los empresarios exportadores en Colombia, y es la labor de Bancoldes en este tipo de ayudas, porque aquí sí que se necesita ayuda directa para generar productividad, para acompañar al empresario, al pequeño y mediano que está generando riqueza para su entorno y para el país. Que ustedes los vayan acompañando de la mano y les puedan brindar este tipo de herramientas, este tipo de instrumentos, en realidad que genera la confianza que nos decía Gabriela y el codirector en los mercados internacionales. A ver, cuando nosotros hablamos con empresarios y pues, obvio, lo hacemos mucho a lo largo de cualquier año, uno se va dando cuenta que los empresarios colombianos, y esto para nada es una crítica, simplemente es idiosincrasia, no están necesariamente volcados hacia exportar.
Entonces, una empresa que ya llega a una facturación anual de 15.000, 20.000 millones de pesos, que es suficientemente buena, digamos, para una familia o para unos dueños en Colombia, pues no necesariamente está enfocada en dar ese siguiente paso hacia mayor productividad y hacia volcarse a exportar. Yo creo que el Ministerio de Comercio y las entidades que de alguna manera somos parte del Ministerio de Comercio, tenemos una labor que se ha venido cumpliendo y que hay que acelerar, y es, por ejemplo, profundizar fábricas de productividad. Fábricas de productividad, como su nombre lo dice, pues apunta a que las empresas inviertan y se vuelvan todavía más productivas de lo que son. Y ese va de la mano de fábricas de internacionalización, que es el siguiente paso para que las empresas entonces ya vuelquen su mirada hacia mercados exportadores. ProColombia tiene una labor importantísima que cumple ahí. Y nosotros, Bancoldex, entramos con lo que mencionaba, en algunos casos con líneas subsidiadas para exportación, en otros casos con líneas no subsidiadas, tenemos líneas en dólares, líneas en pesos, descuento de facturas, podemos financiar al comprador del exterior también. Entonces, con esto lo que quiero decir es que es una cadena donde hay y debe seguir habiendo una intervención estatal para apoyar a las empresas en productividad y mirada exportadora, y nosotros entramos complementando eso con nuestras ofertas de crédito y ahora con un producto que, repito, es innovador para nosotros, pero no es que nos estemos inventando nada nuevo, pero unas coberturas cambiarias para pequeñas y medianas empresas a quienes el mercado normal o el mercado cambiario les puede resultar un poquito caro, o que no necesariamente tienen la mirada en esos actores más pequeños, pues, repito, cubre las brechas para las que estamos los bancos de desarrollo. Es para entrar a ayudar donde los mercados no necesariamente están cumpliendo una labor. Y pues creo que esa es un poco la aproximación que estamos teniendo desde el banco, desde Bancoldex, para ayudar a que las empresas exporten más y seguir dinamizando la economía y la exportación colombiana. Yo quería resaltar, si me lo permiten, una cosa que decía Mauricio, y es que el Banco de la República tiene diferentes formas de intervención. Porque mucha gente, y repito, en la cultura popular, cuando la gente piensa en intervención, a veces piensa no, hay que ponerle un techo o un monto fijo a la relación peso-dólar. Y creo que la gente normalmente piensa hacia allá, pero lo que no se dan cuenta, y creo que seminarios como este ayudan a eso, es a saber que hay diferentes formas de intervención. Que el Banco de la República a veces usa una, a veces usa otra, y que eso dentro de un mecanismo de tasa flotante está muy bien. Y el banco sabe cómo y cuándo usa sus herramientas. Porque, repito, se tiende a pensar que la herramienta es una, y es póngale un precio único a la tasa de cambio, y esa pues creo que no va. Así es, Javier, totalmente de acuerdo con esa apreciación en cuanto al acompañamiento que hace Bancoldex y también a la apreciación con el Banco de la República. Ya vamos llegando a la recta final de este Valora Live, que estamos hablando sobre tasa de cambio, el fortalecimiento del dólar a nivel global y sus efectos para Colombia. Andrés, quiero preguntarle sobre temas de SED-ICAP, y es que ya lo decía usted que se ha venido incrementando el mercado en algunos productos derivados como los forwards, como las opciones y los swaps. ¿Qué viene adelante? ¿Qué viene adelante desde SED-ICAP para todas las personas que están interesadas en este mundo cambiario? Sí, mira, primero yo quiero darle un mensaje a todo el mundo que la infraestructura del mercado cambiario es sumamente robusta, eficiente, es un mercado líquido, es un mercado donde tanto en las ofertas o en las demandas tú puedes encontrar profundidad por más de 50 millones de dólares si alguien quisiera transar esos montos. Entonces, y somos un estándar a nivel internacional. Probablemente ustedes han oído y todos hemos oído que las bolsas se quieren fusionar, las bolsas de Perú, la de Chile y la de Colombia, están en ese plan de fusión. Y hablando con los presidentes de Chile y de Perú, ellos quieren replicar lo que hemos hecho en Colombia en el mercado cambiario, en el mercado de divisas colombiano. Quieren tener un sistema de negociación así de robusto, donde automáticamente controle las garantías cámara y donde se conecte a una cámara de riesgo central de contraparte. En Perú y Chile no existe eso. En Perú y Chile existe el riesgo bilateral. En Colombia ya no tenemos riesgo bilateral. La entidad pequeña con pocas garantías puede operar al mismo nivel de una entidad grande que ponga también garantías en la cámara. Se opera es contra la cámara. Entonces se eliminó el riesgo bilateral
totalmente del mercado. Eso es algo gigantesco que no existe en otros países. Eso se quiere replicar tanto en Chile como en Perú. Ellos también quieren mirar a ver cómo se consolida toda la información de registro en los sistemas. Eso no existe tampoco en los mercados de Chile, Perú. Entonces, el mercado colombiano ha sido sumamente eficiente, sumamente novedoso y su infraestructura es una infraestructura muy robusta a nivel de los sistemas más grandes del mundo. Entonces, por ese lado, tenemos algo muy bien montado, por decirlo folclóricamente. En cuanto a tu pregunta, mira, nosotros constantemente estamos mirando qué productos traemos de afuera, algo que hemos estado analizando con los diferentes bancos y participantes del mercado, es que queremos crear un forward de inflación o un seguro de inflación. Eso funciona muy bien en Chile. Es un mercado que ha evolucionado muy bien en Chile y con estos niveles de inflación que tenemos y que hay una incertidumbre grande, es un producto que puede funcionar muy bien. Ya estamos hablando con los diferentes intermediarios cambiarios, estamos hablando con los proveedores de precios, tenemos próximamente una reunión con el Banco de la República para presentarles el tema, pero creemos que en el segundo semestre debe salir este producto al mercado y eso va a permitir que cualquier entidad pueda cubrirse contra los fenómenos de la inflación. Eso va a ser algo novedoso que va a salir próximamente. Nosotros, por otro lado, seguimos pensando que todas las operaciones del mercado OTC tienen que irse a cumplimiento de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte. Hoy en día todo lo que se hace en forwards entre entidades locales o los swaps se compensan a través de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte. Lo que creemos es que en el primer trimestre del próximo año vamos a permitir que las opciones que se hacen en el mercado OTC también se vayan a cumplir, que se puedan cumplir en la Cámara de Riesgo Central de Contraparte. Entonces estamos trabajando con dicha entidad para lograr esto. Hemos revisado internacionalmente qué están haciendo con el tema de los criptoactivos, que ese es un tema que localmente oímos todos de golpe hablar. Ustedes saben que por fuera la evolución de los mercados es mucho más rápido que cuando nos llega a nosotros y por eso es tan importante nuestro socio internacional. Estamos revisando qué están haciendo ellos afuera, cómo van a negociar estos productos en el mercado OTC y una vez tengamos eso claro, probablemente también traeremos algún producto de esos al mercado local. Pues maravilloso. Ese tema de los criptoactivos nos da para hacer otro live más adelante, que seguro va a ser de mucho interés. A los tres, gracias por estar aquí presentes en este Valora Live, darle a conocer a todos nuestros televidentes, a todos nuestros usuarios de Valora Analytics, pues estas buenas noticias, nuevos productos por parte de SEDAICAP y nuevos productos por parte de Bancoldex, cobertura para el mercado cambiario, que doctor Javier, estaremos muy atentos. Una vez usted lo oficialice, por favor, nos cuenta para poder darle todo el realce que necesita, porque son herramientas financieras muy importantes para los empresarios en nuestro país. Doctor Javier, gracias por acompañarnos. Feliz resto de tarde para usted. Gracias, muy amables. Ha sido realmente un gusto y queremos también agradecer a Valora Analítica por acompañarnos en este espacio y trataremos de seguir haciendo estos seminarios o conversaciones para ayudar al entendimiento y a la pedagogía de los mercados. Un último comentario, si me lo permiten. Las instituciones que tiene el país son muy robustas. Aquí creo que tenemos varios ejemplos. Tenemos al Banco Central, tenemos a SEDAICAP con la infraestructura para todo el mercado. Entonces, creo que no hay que perder de vista eso, que nos enfocamos en la volatilidad, nos enfocamos en una variable que puede ser la tasa de cambio, pero detrás de todo eso hay unas instituciones, por ejemplo, en el caso del Banco de la República, que cumple 100 años el próximo año, el mercado cambiario, como lo conocemos, que cumple 30. Entonces, creo que no hay que perder de vista que podemos estar navegando una turbulencia, pero tenemos unas instituciones muy robustas y que creo que enhorabuena que se siguen reinventando para bien, para sacar nuevos productos, para estar abiertos a los cambios, pero con una base muy profunda. Así que gracias a todos.
Así es, doctor Javier. Turbulencias, estamos navegando, pero tenemos un muy buen barco para poder salir adelante. Codirector Mauricio Villamizar, gracias por darnos a conocer su opinión sobre todo el tema cambiario por parte suya desde el Banco de la República. Sergio, muchas gracias. A Andrés también por participar con él y en especial a Javier por la invitación. Como siempre, Bancol siempre ha sido una segunda casa para mí. Qué bien, Andrés, también gracias por darnos a conocer toda la labor que realiza SEDA-ICAP en la importancia para el mercado cambiario. Muchas gracias, Sergio, al doctor Javier por la invitación y a Mauricio también un cordial saludo. Y a todos ustedes, 10.000 gracias por habernos acompañado en este Valora Live, en donde tocamos temas importantes para el empresariado colombiano, como en este caso el fortalecimiento del dólar en todo el mundo y su alta volatilidad y los efectos en Colombia. Tuvimos unos analistas, unos expertos de talla muy importante para darnos a conocer sus opiniones sobre este aspecto. Las conclusiones: generar confianza, nuevos productos para todo el empresariado colombiano en cobertura cambiaria con tanta volatilidad, con tanta hostilidad que tenemos en la economía mundial. Estos productos ayudan bastante para que usted pueda seguir generando la productividad en su empresa. Y por supuesto, toda la información que nos da SEDA-ICAP a diario con el comportamiento de la tasa de cambio. A todos ustedes, gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad en otro Valora Live. Soy Sergio David González. Feliz resto de tarde.